Que Dios les bendiga mucho en esta mañana. Qué lindo es poder estar con todos ustedes, un privilegio para mí compartir este Pentecostés con ustedes, la iglesia aquí en Neuquén, pero también con los siervos y las siervas de Dios de tantos lugares del país. Les extiendo una bendición y un abrazo grande a todos los consiervos y consiervas de Dios. Gracias, Pastor Hugo, por el privilegio de la confianza de permitirme compartir la palabra de Dios en este lugar. Siempre para mí es un gusto estar en lugares donde uno sabe que Dios está haciendo cosas especiales. Y de oídas había oído, pero qué bueno es poder verlo in situ, en vivo y en directo, ver algo de lo mucho que Dios está haciendo con ustedes en este lugar. Así que para mí es un privilegio compartir estos días. También es lindo reencontrarme después de varios años con el pastor Fabián, ¿sí? Y ver la obra preciosa que Dios le está permitiendo levantar allí en Mendoza, cómo Dios lo está usando. Todo eso llena de alegría mi corazón. También reencontrarme con algunos siervos y siervas que hacía mucho tiempo que no veía. Así que qué alegría, ¿no? A Graciela Cocinero desde el año 74 que no la veía. Ya habíamos nacido los dos, ¿no? Recién estábamos en una maternidad, me parece, ¿no? Pero qué bueno, y verla con su esposo allí sirviendo en Necochea, una gran alegría. Bueno, a todos, ¿no? Un privilegio. A ver si aprendo a usar esto. Ahí está. En esta mañana quiero compartirte que una iglesia ardiendo para Dios es una iglesia que va adelante. Y quiero llamar tu atención en este momento de la historia de nuestro país, un momento, como nos decía el pastor Hugo anoche, de extrema complejidad en lo económico, en la proyección futura, en el tema seguridad, especialmente en el tema narcotráfico, ¿sí? Que estamos viviendo tiempos muy complejos. Y quiero llamar tu atención sobre dos pasajes bíblicos que quiero que leamos juntos. El primero está a ver ahí está, Lucas 18, versículos 35 al 43. Y dice la palabra de Dios así: aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oírla a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante, quiero llamar tu atención sobre esa frase, y los que iban delante, repetila conmigo, los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. El otro pasaje sobre el cual quiero que en esta mañana, a ver, dale vos, porque ¿cómo es tu nombre? ¿Joana? Bueno, Joana y yo vamos a predicar juntos esta mañana, Dale con ganas, Joana. Dale a la siguiente diapositiva, porque de acá me parece que no me capta bien o yo no lo sé usar. A ver, ahí está. El otro pasaje está en el capítulo siguiente, Lucas 19, versículos 28 al 44. Dice: dicho esto, iba delante. Otra vez la frase, repetí conmigo: iba delante, subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando, ahí está. Y aconteció
que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatadlo y traedlo. Y si alguien... Vamos. Bueno, vas a tener que, cada vez que yo te haga con el dedo así, vos vas a darle para adelante, ir adelante, Joana. Muy bien. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos que de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. De un capítulo a otro hay un cambio de posición. En Lucas capítulo 18, Jesús no es el que va delante, sino que son otros los que van delante. Pero en Lucas 19 se nos dice que es Jesús el que va delante. No es solo un cambio de lugar físico, sino que es un cambio de posición. Todo el ministerio de Jesús se desarrolla hasta este momento en un tono de bajo perfil. Sabemos casi nada de su infancia, muy poquito de sus primeros 30 años de vida. Se lo conocía por el carpintero, el hijo del carpintero, es decir, bajo perfil. Inicia su ministerio casi, entre comillas esto, casi obligado por María, que lo empuja a hacer un milagro en las bodas de Caná. Y Jesús, que le dice a su madre: madre, todavía no ha llegado mi hora. Y que hace el milagro, otra vez entre comillas, entiéndanme la intención de lo que quiero decir, hace el milagro casi sin querer hacerlo. No por el milagro, no por la gente a la que bendijo, sino como que no quiere asumir su ministerio público todavía. No ha llegado mi hora. Bajo perfil. Cuando los demonios se manifiestan y lo reconocen como el Hijo de Dios, los enmudece. Bajo perfil. No permite que la gente escuche o tome conciencia que Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Bajo perfil. Y en varias oportunidades, a sus propios discípulos y a la gente que los seguía, les anima a que no digan nada, lo que los especialistas, los expertos, los eruditos llaman el secreto mesiánico, es decir, bajo perfil. Pero aquí, en Lucas 19, Jesús abandona el bajo perfil y entra a Jerusalén vivado por la multitud y asumiendo definitivamente en forma pública su rol de Mesías. Y los fariseos le piden que calle a los que lo están aclamando, y en lugar de decirle: muchacho, paren la mano,
no diga más nada, ¿sí? No haga mucha bulla, mucho ruido, en lugar de retarlos o de detener la aclamación de la multitud, en lugar de eso les dice a los fariseos que si no lo hiciera la gente, las piedras clamarían. Y todo el relato se inicia con un cambio de posición de Jesús. Lucas 19, Jesús va delante. Como dije, no es un cambio solo de lugar físico, sino de posición, va delante. ¿Por qué este cambio en apenas unos versículos, del capítulo 18 al capítulo 19? Porque en el 18 se nos dice que los que van delante son otros. Los que van delante son los que en lugar de responder a la necesidad, hacen callar al ciego necesitado. Pero en Lucas 19 es Jesús el que abandona su bajo perfil y va delante. ¿Por qué en 18 van otros delante, pero en el siguiente capítulo el que va delante es Jesús? ¿Por qué ese cambio? Queridos, la iglesia en nuestro país ha sido de bajo perfil. Pero hay momentos en la historia de una nación donde ser de bajo perfil es malo. Y hay momentos en la historia donde es preciso abandonar el bajo perfil e ir adelante. Estamos en ese momento de la historia, según mi criterio. El tejido social está destruido, la anarquía social es total, la mayor parte del liderazgo en nuestra nación es una vergüenza, de una línea, de la otra línea, de una rama, de la otra rama. Y es el tiempo en que la iglesia vaya adelante. Porque si la iglesia no va adelante, los que van delante seguirán siendo los que hacen callar a los necesitados y los dejan en necesidad. Los que dejan a los Bartimeo tirados al costado del camino. Es el tiempo en que la iglesia asuma su rol de ir adelante. Es un tiempo en donde la gente otra vez está con una profunda decepción por el liderazgo de la nación. ¿Por qué semejante decepción? A lo que nosotros llamamos gobierno, en otros países como por ejemplo los Estados Unidos de América y otras naciones, a lo que nosotros llamamos gobierno se lo llama administración. Así, por ejemplo, se habla, en vez de decir el gobierno de Obama, se dice la administración Obama, o la administración Clinton, o la administración Bush, etc. La palabra administración es una palabra latina que está compuesta por dos vocablos, ¿no? Ad, que significa hacia, en dirección, y la palabra minister, que significa sirviente, subordinado. Y entonces el significado de la palabra administración hace referencia a la función que se desarrolla bajo el mando de otro. Los funcionarios de la administración son servidores que cumplen sus funciones públicas bajo el mandato, bajo el mando del pueblo. Es decir, en aquellas naciones, las personas delegan en sus representantes la administración de la cosa pública. Pero nosotros, los argentinos, los latinoamericanos en especial o en general, le entregamos a quienes nos lideran no solo la administración de la cosa pública, le entregamos el gobierno. Y en la mentalidad argentina y latinoamericana, depositamos sobre quienes nos lideran nuestras expectativas, nuestras esperanzas. No son solo administradores públicos, son nuestros gobernantes,
quienes nos gobiernan. Y la mentalidad del argentino promedio es absolutamente dependiente de sus gobernantes. Cree que de ellos depende su futuro, su economía, su vida. Y cuando se produce, como se está produciendo otra vez en nuestra nación, el fracaso del liderazgo en alguna situación como la que estamos viviendo, esto conduce a una tremenda frustración en la vida de la gente. Para que quede claro, estoy hablando no de un determinado gobierno, el nacional, el provincial, la intendencia aquí, sino de la clase dirigente en general. ¿Sí? Una clase dirigente que no ha podido resolver los problemas de fondo de nuestra nación. Y entonces, cuando se produce esta tremenda frustración en la vida de la gente busca un cambio de esperanza, busca depositar sus expectativas en alguien diferente, de manera tal que junto con las expectativas le puedan entregar también el gobierno de sus vidas. Se produce entonces un traslado de expectativas y normalmente lo que sucede es que ese traslado se orienta hacia lo espiritual. Es lo que desde el campo de la sociología, el padre de la sociología, Max Weber, llamaba legitimidad carismática. Legitimidad carismática. Y aquí la palabra carisma no tiene que ver con los dones del Espíritu, tampoco tiene que ver con que ese chico tiene un carisma, tiene un ángel, ¿no? Sino que carisma es entendido como el reconocimiento que la gente le otorga a un determinado líder a quien le atribuyen ciertas capacidades especiales como para depositar en ese líder sus expectativas, su confianza, su futuro, es decir, darle el gobierno de sus vidas. Y cuando el gobernante de turno o los gobernantes o la clase política o de liderazgo de una nación no puede renovar esa legitimación, se produce un traslado de expectativas de la gente hacia otro tipo de liderazgo. Estoy hablando de esto porque estoy hablándole principalmente a líderes. Cuando esas expectativas se ven frustradas, se produce una profunda decepción y hay un cambio en las esperanzas de la gente que busca una sustitución carismática, un nuevo tipo de liderazgo en el cual puedan confiar. Cuando se produce esta pérdida en la clase de liderazgo de un país, de legitimación carismática, ocurren dos cosas. La primera es una fuerte movilización popular. Lo que ustedes ven en las calles de Brasil, ¿no? De Río, de San Pablo, lo que han visto o vemos cada tanto en Europa, los indignados, lo que cada tanto vemos en Argentina de diferentes maneras, ¿no es cierto? Piquetes, manifestaciones, huelgas, aún llevados al extremo negativo, intentos de linchamiento frente a la falta de respuestas a los problemas de seguridad, la gente tratando de tomar justicia por su propia mano. Es decir, una movilización popular. La gente cada vez está más hastiada de esperar que respondan a las cosas que a la gente le importa y necesita, cada vez pierde el miedo más y se manifiesta en contra de la inseguridad, de la pobreza, de la corrupción. Es como si la gente hubiera dicho, le entregamos a la dirigencia las expectativas de nuestra vida, el gobierno sobre nuestras vidas, pero nos decepcionaron. Así que en este momento donde estamos sitiados por la violencia, por la inseguridad, por el peligro económico hacia el futuro, etcétera, etcétera. Otra vez los niveles de pobreza, de desocupación están otra vez creciendo. En este momento, como el liderazgo nos decepcionó, tenemos que hacernos cargo, ponernos nosotros al gobierno de la situación.
y entonces vienen las marchas, las manifestaciones, todo esto que hemos hablado. Manifestaciones a través de las cuales la gente expresa lo que ya no quiere más, pero que son de poca duración, de corta duración, porque la gente no tiene propuestas. Sabe lo que no quiere, pero no sabe cómo lograr lo que sí quiere. Y la gente se manifiesta, una manifestación popular. Es decir, podrán seguir con sus cargos, pero ya no tienen el gobierno de nuestras vidas y de nuestras expectativas en cuanto al futuro. Entonces la segunda cosa, esta es la primera cosa que se produce cuando hay una falta de legitimación carismática en el liderazgo de una nación. La segunda cosa que se produce, además de la movilización popular, es una tremenda apertura al mundo espiritual. Quiero ejemplificarlo con 3 hitos, momentos históricos de nuestra nación. 1954. Se produce una declinación, un ocaso en el gobierno del presidente Juan Domingo Perón. Y de manera inédita, inesperada, se produce una movilización masiva que absolutamente nadie siquiera podía imaginar que ocurriera. Ustedes pueden entrar en internet para ver mucho más desarrollado esto que yo telegráficamente les voy a compartir. Los medios seculares, los diarios de aquel entonces, el diario Crítica, el diario La Razón, etc., los diarios de aquella época, seculares, dicen que 6 millones de personas, 6 millones de argentinos pasaron por las reuniones en la cancha de Atlanta y en la cancha de Huracán del evangelista Tommy Hicks. Ahora, por favor, piensen por un instante lo que ocurrió. Piensen que en 1954 los evangélicos éramos en ese entonces no una minoría, una ínfima minoría, absolutamente discriminada, perseguida, prohibida. Piensen que, por ejemplo, el movimiento pentecostal, que es lo que más ha crecido en los últimos años, eran absolutamente desestimados por el resto del pueblo evangélico, los bautistas, los hermanos libres. Piensen que el predicador Tommy Hicks era un absoluto desconocido para la gente, no solo para el pueblo, sino para los propios pastores. Ustedes quizás conocen cómo fue la historia. Un grupito de pastores pentecostales había invitado al evangelista que estaba más de moda en aquel momento, que era T.L. Osborne. Y Osborne les dice: gracias por la invitación, pero no puedo ir. Pero si ustedes quieren, tengo un muchacho en el equipo que se llama Tommy Hicks y él sí puede viajar a Argentina. Y estos pastores, sin saber ni quién era ni nada, confiaron en T.L. Osborne y aceptaron que viniera Tommy Hicks. A toda esta historia, para todo este momento, Tommy Hicks en un culto, en una reunión, recibe una visión. Y Dios le muestra el mapa de Argentina, de Sudamérica y de Argentina. Y una mujer se le acerca con una palabra profética y le confirma que iba a venir a Argentina. Así que el tipo todavía no tenía la invitación de los pastores argentinos, pero vendió todo lo que tenía para poder pagarse el pasaje de ida a Argentina. Ni siquiera le alcanzaba para pagar el pasaje de vuelta. Y así es como este hombre, un desconocido completo, alguien que ni siquiera había tenido nunca en su vida una gran cruzada, apenas pequeñas campañas, pero nunca una gran cruzada, viene a la Argentina y se produce una cosa absolutamente inexplicable, inédita. Mientras llega a Santiago de Chile, y en Santiago de Chile toma el avión, o el avión sigue para Buenos Aires, y ahí Dios le dice: Perón, Perón, Perón. Y a pesar de que Perón
y Evita eran personalidades de reconocimiento mundial, este gringo no sabía ni quién era Perón. Y entonces para a la azafata en el avión y le dice, señorita, ¿qué es Perón? Ni siquiera sabía que era una persona. Y la azafata dice, ¿cómo? Dice, sí, ¿qué es Perón? Dice, no, Perón es el presidente de la Argentina. Y este gringo sencillo, campesino, llega a Buenos Aires y se va a la Casa de Gobierno, a la Casa Rosada. Y se presenta en la mesa de entrada y pretende entrar para ir a hablar con Perón. Y el secretario estaba allí, el secretario de Perón estaba allí justo en ese momento en la mesa de entrada y dice, no señor, usted no puede hablar con el presidente de la nación. El presidente está muy ocupado. Resulta que este secretario de Perón tenía una enfermedad, no recuerdo ahora bien cuál era la enfermedad, pero era una enfermedad visible, y ahí mismo el gringo le metió la mano encima e instantáneamente este hombre fue sanado. Así que ¿saben lo que ocurrió? Este hombre lo agarró al gringo y se lo llevó al general Perón. Y aquí se dividen las versiones en dos historias. Unas dicen que Perón también tenía una enfermedad, probablemente psoriasis, y que Tommy Hicks también le metió la mano ahí y se sanó. La otra versión dice que Perón, al ver que su secretario, creo que tenía un problema en la pierna que rengueaba o algo así, algo muy visible, que al ver que su secretario se sanó, quedó impactado por el milagro y el mismo Perón que meses atrás había escrito, había firmado un decreto prohibiendo la predicación del Evangelio al aire libre. Para los que están interesados en la historia, hay un libro de quien fue mi pastor, don Santiago Canclini, que dice, se llama Los Evangélicos en el tiempo de Perón. ¿Sí? Bueno, había prohibido la predicación pública, había que predicar únicamente en los templos, no se podía predicar al aire libre, no se podía predicar públicamente el Evangelio, no se podía usar la radio. De pronto, eso había ocurrido creo que 3-4 meses antes de la llegada de Tommy Hicks, de pronto le abre las puertas del país, le hace dar el estadio primero de Atlanta. Cuando el estadio de Atlanta explota de gente, le da el estadio de Huracán, le da la radio, los medios seculares, otra vez dicen, 6 millones de argentinos pasaron por allí. Piensen, una cosa absolutamente inexplicable, inédita. Piensen que en la primer noche en la cancha de Atlanta llegaron a juntar, y yo creo que ya era un milagro haber juntado esa cantidad de gente en esa época. En la primera noche había solamente 1.000 personas. Pero en apenas 58 días, 6 millones de argentinos pasaron por Atlanta y por Huracán. Es más que obvio que la explicación es que este fenómeno fue el resultado de un obrar poderoso del Espíritu Santo que quería hacer algo en esta nación. La gente se sanaba en la calle antes de entrar a la cancha. Tuvieron que pedir una importación especial de Biblias porque la gente se sanaba y quería comprar Biblias en la calle, en la vereda. Obvio que es el resultado de un avivamiento, de un obrar poderoso del Espíritu Santo. Pero seguime en la reflexión que te venía contando antes de relatarte la historia de Tommy Hicks. Desde la óptica no solo espiritual, sino ahora desde el análisis más horizontal, más humano de los hechos, poder ver en qué contexto se dio ese mover del Espíritu. Otra vez, con la declinación, estamos a meses de la caída del gobierno de Perón, con la declinación del carisma del presidente Perón, se producen las dos cosas que caracterizan a las crisis de decepción del liderazgo. Primero, una gran movilización, en este caso inexplicablemente 6 millones en menos de 2 meses. Y la segunda cosa es que se trasladan esas expectativas sobre el mundo espiritual. Es decir,
hay una sustitución carismática. El segundo ejemplo de la historia que quiero destacar ocurre en el año 1966, con el golpe de Estado del entonces presidente Arturo Illia por el dictador Juan Carlos Onganía. El gobierno del hoy reivindicado presidente Illia, en aquel momento era muy criticado. Yo me acuerdo, estaba en tercer grado en el colegio y escuchaba continuamente las bromas que se hacían sobre Illia y su estilo de presidencia, y no logró esa legitimidad, no logró renovar. Los gobernantes tienen que estar continuamente renovando la legitimación carismática, y cuando no lo logran se produce la decepción. Y eso fue aprovechado por los militares para una nueva interrupción ilegal de la democracia. Eso ocurrió a mediados del año 66. Pocos meses después emerge el segundo hito espiritual de escala significativa en la historia de nuestro país, que es el movimiento de renovación carismática. Primero, que afecta a algunas iglesias, luego se expande afectando a todos los evangélicos, luego a la Iglesia Católica, luego a las llamadas iglesias protestantes históricas, a las iglesias ortodoxas, y sigue hasta el día de hoy como uno de los hitos también de escala luego universal, de escala mundial. Saltamos en el tiempo para ir rápido al año 1982. El 14 de junio se produce la rendición del ejército argentino en las Islas Malvinas ante el ejército británico. Como ustedes saben, esa derrota fue mucho más que la pérdida de una guerra. Se produce una tremenda decepción popular. Toda esa gente que unos días antes se había agolpado en la Plaza de Mayo, vivando al general Galtieri, cuando ocurre esto el 14 de junio, se produce otra manifestación también en el mismo lugar, pero esta vez manifestando la tremenda decepción. La derrota militar produjo otra profunda decepción. Y como el gobierno de facto no pudo sostener su legitimidad, no legal porque nunca la tuvo, pero carismática, es decir, de la expectativa de la gente, y no la pudo sostener mediante la victoria militar, se produce otra vez una sustitución carismática. Y otra vez el traslado de esperanza va hacia lo espiritual, y en ese mismo momento aparece en el escenario Carlos Anacondia y sus cruzadas, y se produce un fenómeno de movilización popular extraordinario. Los que vivieron esa época saben que Carlos tenía campañas de 60 días, en muchas de esas campañas 40, 50, 60 mil personas por noche. Me acuerdo un día estaba predicando en Bahía Blanca, enciendo el televisor en el hotel y escucho al obispo de la ciudad diciendo que absolutamente toda la ciudad de Bahía Blanca había pasado por las reuniones, dijo él, de nuestro hermano Anacondia. Toda la gente de una ciudad. Los evangélicos en ese momento éramos cerca del 1% de la población, y en ese tiempo, en esa década, pasamos a ser, las cifras son, digamos, no muy seguras, pero entre el 8 y el 10% de la población. La Iglesia Católica dice que somos el 17%, pero ahí meten a todo lo que no es católico, ¿verdad? Así que entre un 8 y un 10% de la población. Queridos, queridas líderes de la Iglesia del Señor, hoy otra vez nos encontramos ante una gran decepción popular y una búsqueda de un liderazgo espiritual en el cual depositar esperanzas para otorgar el gobierno de expectativas y de vida. Max Weber nos diría: pues bien, ahora, ante la nueva crisis de la nación, ustedes tienen la gran oportunidad de renovar la legitimidad de lo que ustedes son.
¿Serán ustedes un liderazgo que vive para servir? ¿Serán ustedes un liderazgo que lidera en unidad? ¿Serán ustedes un liderazgo, los evangélicos, que están en la calle ocupando los espacios, que están en todos los ámbitos trayendo la redención, no solamente de vidas, sino también de las estructuras sociales injustas de esta nación? Los tiempos de crisis para la gente del reino de Dios es el tiempo de la gran oportunidad, es el tiempo de grandes oportunidades. Para cerrar la reseña histórica, en el año 2001 se produjo otra gran decepción popular. El gobierno del presidente de la Rúa no pudo renovar la legitimidad carismática que la gente le había otorgado al gobierno de la Alianza, y la decepción fue hacia toda la clase política. Ustedes recordarán el grito popular, que se vayan todos. Entre paréntesis, hace 15 días atrás se volvió a escuchar eso mismo en Buenos Aires, en una de las manifestaciones en Buenos Aires. Que se vayan todos. Son todos iguales, no los queremos a ninguno. Es decir, la gente dice lo que no quiere más, pero queda un vacío. Y la gente en el 2001 buscó dónde depositar sus expectativas. Pero en aquella ocasión la iglesia evangélica no pudo ser objeto de esa sustitución. No estuvimos preparados para hacerlo. Hoy Dios nos pone otra vez en una situación que se traduce para nosotros en una gran oportunidad. Hoy Dios nos pone otra vez en una situación de decepción popular. Otra vez se va a ir produciendo con el correr de los días, de las semanas y de los meses, una búsqueda inconsciente, pero una búsqueda al fin de sustitución carismática. Otra vez la gran oportunidad de un avivamiento para nuestra nación. Es la hora, queridos, es la hora, iglesia del Señor, de que revalidemos nuestra legitimidad carismática. ¿Seré yo ahora, hacerlo a título personal, seré yo, Señor, un líder conforme a tu corazón para tomar la oportunidad? Muchas veces esperamos que Dios nos ponga en lugares de influencia para poder responder como Él quiere. Pero eso ya sucedió. Dios ya nos puso en el lugar donde estamos. Y el lugar donde estamos es un lugar de influencia. Mayor, menor, más grande, más pequeña, pero de influencia. Dios ya nos puso en el lugar donde vos estás. No esperemos a que el Señor nos cambie nuestro escenario. Es allí, en ese escenario, donde Dios te puso, pequeño, grande, mediano, con luces, sin luces, donde Él quiere que vos seas su representante. Es el tiempo, queridos consiervos, de ir adelante. Porque si vos no vas adelante, los que irán adelante serán los que callan a los necesitados y los mantienen en medio del dolor. En Lucas 18, los que van delante son los que hacen callar al ciego necesitado. ¿Por qué? Porque no les interesan las personas, no les interesan las necesidades de la gente. Es necesario que nosotros como iglesia dejemos de estar ubicados en Lucas 18 y asumamos nuestra posición en Lucas 19. Porque aún en el ámbito evangélico podemos estar en Lucas 18 y al ir adelante, al liderar, estar más interesados en nuestras estructuras, en nuestras tradiciones, en nuestras pareceres, que en las necesidades de la gente. Tratando de conservar lo conocido, tratando de mantener el status quo que en lugar de estar interesados en cumplir con la razón de ser de la iglesia, que no es otra cosa que las personas.
Por eso debemos abandonar, queridos, el bajo perfil e ir adelante respondiendo a las necesidades de las personas. Porque mientras nosotros no vayamos adelante, los que van a ir adelante seguirán siendo los corruptos, los inmorales, los violentos, los insensibles, los superficiales, y el liderazgo eclesiástico que hace callar al ciego, porque desordenó un poco la cosa, pero mientras tanto la gente seguirá sufriendo. Permitime compartirte algunas razones por las cuales yo creo que nosotros asumimos un bajo perfil. La primera, comodidad. Es cómodo ser de bajo perfil. Bueno, el pastor Hugo lo decía recién cuando orábamos por la iglesia en otras partes del mundo que está sufriendo, ¿verdad? Y en Argentina, en Río Tercero con Marcelo. ¿Sí? Él decía, estamos demasiado bien. Nos va demasiado bárbaro a nosotros. Es cómodo ser de bajo perfil. ¿Y por qué nos quedamos en la comodidad? Porque estamos bien. Como nosotros estamos tranquilos, como nosotros tenemos al Señor, como a la mayoría, a la inmensa mayoría de nosotros no nos mataron a un hijo, como a nosotros no nos golpea a la inmensa mayoría de manera directa el narcotráfico, como estamos bien, estamos cómodos. Estuve en Rosario hace un mes atrás, 800 búnkers, casillitas de chapa, donde hay un chiquito de 14, 15 años encerrado del lado de adentro, con un candado en la puerta del lado de afuera y un agujero así, por el cual el chico pasa la droga y le pasan el dinero. 800. Cada uno de esos 800, de esas 800 casillas, está custodiada por un ejército de chicos de 14, 15 años. Cada uno de ellos gana entre 10 y 12 mil pesos por mes, es decir, ningún plan social, ningún empleo para chicos que no tienen capacitación como son esos, le va a poder proveer 10, 12 mil pesos por mes a un chico de 14, 15 años. Esa es la realidad de nuestro país. Me para el pastor de Castelli, provincia del Chaco, y me dice, pastor, ¿cuándo vas a venir al Impenetrable a predicar? Le digo, bueno, cuando me inviten. Y entonces le digo, che, es cierto, me había comentado otro pastor del Chaco, le digo, es cierto que en Castelli, si alguno conoce Castelli sabe que es una ciudad muy pequeñita, es cierto que acaban de construir un hotel 5 estrellas para los narcotraficantes colombianos. Y me dice, bueno, si viene a predicar al Impenetrable, lo vamos a hospedar ahí, me dice el pastor, ¿no? Le digo, no, en serio, contame. Le digo, ¿es cierto que hay pistas de aterrizaje clandestinas? Y estaba la esposa al lado y me dice, pastor, nada más que en nuestra localidad hay 150 pistas de aterrizaje clandestinas. Son los campos, le pagan a cada propietario del campo $5.000 por aterrizaje. ¿Se imagina, pastor? Me dice que ninguno cultiva, porque... Como a nosotros eso todavía no nos golpea de manera directa, estamos cómodos. Pero queridos, lo que no sabemos es que si mantenemos el bajo perfil y dejamos que los que reprimen al ciego y lo quieren hacer callar sigan siendo los que van delante, nuestros hijos y nuestros nietos serán afectados también. El pasaje que leímos, Jesús llora sobre Jerusalén y le dice, oh,
si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Queridos hermanos, hermanas, la mentira, la corrupción, la superficialidad, el narcotráfico, el deterioro moral, la inmoralidad, la destrucción familiar, la confrontación entre argentinos, la falta de cultura del trabajo, ya es la tercera generación. Ya hay chicos que son la tercera generación de gente que no trabaja, que jamás vio a su papá ni a su abuelo tener un trabajo estable. Son los famosos nini. En la provincia de Buenos Aires solamente hay 900.000 chicos menores de 25 años que ni trabajan ni estudian. Y que forman parte de la tercera generación. ¿Sí? Por eso digo, no es una cuestión solo de un gobierno, ¿verdad? Es una decadencia en el liderazgo de nuestra nación, en nuestra nación en general. Todas esas cosas, mentira, corrupción, inmoralidad, deterioro familiar, falta de cultura del trabajo, la falta de cultura del estudio, la mediocridad, son todos males multigeneracionales. Es decir, tienen consecuencias para nuestra generación, pero tienen consecuencias también para las siguientes. Nuestras ciudades serán, dice el texto allí, sitiadas y nos estrecharán y nos derribarán y a nuestros hijos dentro de ella y no dejarán piedra de paz, de moralidad, de integridad, de salud sobre piedra. Y la razón, dice Jesús, es la falta de discernimiento del tiempo. En aquella oportunidad era el tiempo de la visitación del Mesías. En el nuestro es el tiempo de un cambio para ir adelante. Pasaron el sacerdote y el levita por delante del hombre asaltado y siguieron de largo, porque la comodidad nos hace insensibles. ¿Por qué? Porque nuestras necesidades están cubiertas y no podemos ver la de los demás. Pero fue el samaritano el que cubrió las necesidades del atacado y el que las pagó. Quiero decirte que la religión muchas veces nos ha anulado. Una religión de todos no. De cuidado, de que no nos confundan, de que no nos vayan a criticar, de que todos nos acepten, de que digan que nosotros somos gente que no le hace mal a nadie. Y hemos confundido el aspecto actitudinal y personal de humildad que todos debemos tener, y yo diría el liderazgo principalmente. Necesitamos un bautismo de humildad en el liderazgo evangélico hoy en día. ¿Sí? Pero confundimos eso, la actitud individual y actitudinal, valga la redundancia, con el perfil colectivo como iglesia de ir adelante. Pero el reino de los cielos, dice Jesús, es de los valientes que con violencia lo arrebatan. Violencia de la fe que asume riesgos porque va adelante, abandonando la comodidad. Porque si no, otra vez se los digo, los que van delante seguirán callando a los necesitados y dejándolos en necesidad. Como iglesia del Señor, no me refiero a Jesús es Rey solamente acá en Neuquén, como iglesia del Señor vamos a tener que complicarnos la vida, no simplificarnos. Vamos a tener que aprender a convivir con el caos, porque el caos muchas veces es el resultado del obrar de Dios. Los eruditos se han roto la cabeza con el versículo 2 de Génesis 1.
Porque en el versículo 1 se nos dice que Dios creó los cielos y la tierra, pero en el versículo 2 se nos dice que esa creación de Dios era caótica. La tierra creada por Dios estaba desordenada y vacía, sin forma y sin contenido. Y allí en el caos, ¿qué pasaba? Estaba el Espíritu de Dios moviéndose y empollando. La palabra original allí es empollar. Estaba aleteando y empollando lo nuevo, la creación nueva que venía. Ustedes están empezando un tiempo especial como iglesia, que es la construcción de un nuevo santuario. Ya han empezado, mejor dicho. Y eso es un tremendo desafío. Yo le decía ayer al pastor Hugo, lo último que yo quisiera como pastor es estar envuelto en ladrillos, ¿no? Y él me decía, lo mismo me pasa a mí, me pasé toda la vida construyendo, estoy cansado de los ladrillos. Pero esto es una etapa muy importante en la vida de una iglesia. Es una etapa de materialización de lo espiritual. Es una etapa de mostrar físicamente en el mundo natural el avance del reino. La ciudad de Neuquén, cuando vea lo que ustedes van a construir o terminar de construir allí frente a la terminal de micro, en un lugar estratégico, extraordinario, creo yo que no había mejor lugar en la ciudad de Neuquén que el terreno que Dios les dio a ustedes. Y cuando escuché ayer la historia de cómo fue, no me cabe la menor duda. Cuando la ciudad vea eso, va a decir, acá pasa algo en serio. Ya cuando ve pasar tanta gente aquí en un lugar también estratégico como es este, me imagino que la gente en la ciudad dirá, ¿qué está pasando allí? ¿Qué pasa que están todos los autos estacionados, que no hay lugar para...? En este tiempo, ¿sí? Mientras están llevando adelante esto y mientras cumplen con la misión general, ustedes, y quizá un poquito a la tarde o en algún otro momento quiero desarrollar más la idea esta para poder ahora terminar lo que vengo diciendo. Ustedes tienen un tremendo desafío, hermanos, pastor, y es convertirse definitivamente en una iglesia apostólica. Al que más se le da, más se le pide. Y a ustedes Dios les dio mucho. A ustedes Dios les dio mucho. Y Dios es testigo que no estoy dorándole la píldora a nadie, no es mi estilo, ni pasándole la mano por el hombro a nadie. Pero a ustedes Dios les dio un ministerio pastoral con visión, un ministerio pastoral que está, pero muy por encima absolutamente de la media de nuestro país. Pero al que más se le da, más se le pide. Si en los próximos años ustedes se multiplican por 2, se multiplican por 3, se multiplican por 4, se multiplican por 5, cosa que va a ocurrir, así todo, no estaremos transformando a la Argentina. Hace 30 años, 29 años que soy pastor en la ciudad de Buenos Aires. En estos 29 años, prácticamente el 80% de las congregaciones de Buenos Aires han crecido. Pero el estado de Buenos Aires es significativamente peor que hace 30 años atrás. En todas las variables, moralmente, familiarmente, socialmente, económicamente, educativamente. Y por supuesto estamos agradecidos a Dios por haber crecido, porque crecimiento no es otra cosa que vidas salvadas, ¿no? Y la razón número 1 de ser de la iglesia. Pero el estado de nuestra ciudad es significativamente peor que hace 30 años. Es decir, la iglesia evangélica creció, pero el reino de Dios no se estableció en Buenos Aires.
Y mientras seguimos creciendo, y vuelvo a decir, ustedes van a crecer significativamente en los próximos años, como lo vienen haciendo, pero mucho más. Apenas pongan el primer pie en el nuevo lugar, prepárense para una explosión de crecimiento. Porque esto saben cómo es, lo mismo te va a pasar a vos, Fabián, apenas puedas inaugurar el nuevo lugar, va a ocurrir eso. Esto es como las vasijas de la viuda. En la medida que tuviera vasijas, se llenaba de aceite. Cuando ya no hay más lugar, hay un techo en el crecimiento de la iglesia. Por eso Dios en este momento los pone, nosotros también estamos a punto de inaugurar el nuevo lugar, ¿no es cierto? Nos pone las 3 congregaciones que estamos aquí, y quizás otra de las congregaciones que están acá, los pastores representados, estén pasando por algún proceso similar, nos pone en una situación de un upgrade, de un crecimiento significativo. Pero mientras seguimos creciendo, salvando vidas, transformando la vida de las familias, tenemos que hacer un impacto a nivel de toda la obra de Dios y a nivel de la sociedad. Y sobre ustedes hay un llamado macedónico para que ustedes sean no solamente una iglesia que cumple su misión en Neuquén, sino una iglesia, una nave piloto que conduce a todas las iglesias o a la mayoría de las iglesias de esta zona, de esta región, a una misión comprometida y a un crecimiento en todos los niveles de la transformación de la sociedad. Hay una tarea pionera. Quiero decirles que la tarea pionera es caótica. Es crear de la nada. Y lo que se crea es desordenado, es imperfecto, para que luego a lo creado se le dé forma, contenido y orden, se lo mejore. Pero hay alguien que tiene que empezarlo. Y tendremos que ejercer el don profético pionero que Dios les ha dado, la tarea que se les ha asignado para parir en esta región del país y con influencia a otros lugares del país y del mundo, para parir una nueva iglesia que el Señor quiere levantar en este tiempo. Porque fuera de la isla que son ustedes que están viviendo tiempos especiales, la realidad de la iglesia en el país es absolutamente otra. Y quiero decirles que la iglesia como hoy la conocemos en general tiene certificado de defunción. Las puertas del Hades jamás prevalecerán contra la iglesia. Así que la iglesia jamás dejará de ser. Pero la iglesia como hoy la conocemos ya no será. Porque es una iglesia irrelevante. Pero Dios está empezando a darle forma y quiere usar prototipos, iglesias como la de ustedes, para darle forma a la nueva iglesia de este tiempo y ejercer una voz y una acción proféticos, para declarar lo que Dios quiere para su iglesia y entonces también para hacerlo para la ciudad, para los gobernantes. Dice el texto que Jesús mandó a sus discípulos con instrucciones precisas. Vayan a la aldea de enfrente, apenas entren, van a ver un pollino, el pollino está atado, nadie lo ha montado, tienen que desatarlo, traerlo. Si alguien les pregunta, le van a responder, el Señor lo necesita. Y mirá cómo dice el versículo 32, dice, fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Cuando vos vas delante, lo que decís en el nombre del Señor se cumple, porque estás en el lugar correcto, en el lugar que Dios te llamó. Dios va a respaldar la iniciativa, Dios va a respaldar la palabra recibida y proclamada. Dios quiere sacarte a vos de atrás y ponerte adelante. Quiere levantarte para este tiempo. No digas cuando el pastor me ponga en un ministerio más trascendente, cuando Dios me ubique en la sociedad en un puesto de mayor importancia. No.
No, vos tenés que ser fiel en el lugar donde estás y Dios te pone más. No pidas cambios de escenario. Revisá tu fidelidad al llamado de Dios en el lugar donde estás y quédate tranquilo que Dios te va a levantar a nuevos lugares. Pastores queridos que están aquí, es el tiempo de abandonar nuestra comodidad, el achanchamiento, el temor a... Y que podamos gastar, yo quiero gastar los últimos cartuchos que me quedan. Por años estuve predicando en todas partes del mundo que mi generación vería la transformación de ciudades y de naciones por medio del Evangelio. Y llegó un momento en mi vida donde dije, no lo predico más, no lo creo más. Al ver el estado de la iglesia, de los pastores, la falta de unidad en las ciudades, etc., dije, esto no va a ocurrir en mi generación. Y empecé a orar, Señor, ayúdame a levantar el techo lo más posible para que las generaciones de mis hijos espirituales, de mis hijos biológicos lo puedan ver, que para ellos sí sea realidad, porque en la mía yo ya no lo voy a ver. Y dejé literalmente de predicar eso. Y estaba ministrando en Cúcuta, en la iglesia del pastor Satirio, en Colombia, y en un break estoy en el hotel y me pongo a orar y viene una visitación del Espíritu terrible, fortísima. Pero no vino a acariciarme, a ungirme, vino diciéndome, tu resignación me resulta abominación y quiero que te arrepientas. Porque estás contando con tus recursos y los recursos de la iglesia y no estás contando con la intervención poderosa de mi espíritu. Este es el tiempo donde Dios nos quiere llevar adelante. Pastores, sacudámonos. Basta de estar jugando a la iglesia, basta de estar lamentando, no, porque fulanito dijo, habló mal de mí, porque aquel otro no me apoya, porque el otro... por favor, tu ministerio es fundamental. Dios no te llamó a contar cuántas sillas tenés llena el domingo y cuánto fue la ofrenda y si los jóvenes al programa. No. Dale trascendencia a tu ministerio. Vos sos una llamada por Dios, un llamado por Dios. Y este es el tiempo. Volvé a amar a la gente. Volvé a buscar las necesidades de la gente y a responderle a las necesidades de la gente. Y vas a ver que mientras vos ministres a la gente con amor, siempre vas a tener gente. Cada vez vas a tener más gente. Quizá alguno me diga, Carlos, apenas puedo con mi vida y vos querés que seamos una respuesta para... ¿Cómo vamos a luchar contra el narcotráfico, contra los poderes económicos? Una respuesta para el país. Jeremías en el capítulo 2 se levanta una pregunta. Dice, ¿por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Y en el versículo 5 Dios le dice, si corriste de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Dos alternativas, correr o no correr. Si corrimos dentro de nuestro templo con los hermanitos, los primos, las ovejas y las cabras, ¿no? Si corrimos dentro de nuestro templo y ya nos cansaron, pastores, ¿cómo vamos a correr contra caballos? Contra los poderosos. Si yo corro y me canso, ¿para qué correr? Mejor no correr. Y cuando no corremos, ¿sabés lo que sucede? Ellos ganan y ellos van por todo y toman todo. ¿Cómo voy a correr con los poderosos, con las empresas, con los políticos? Por eso los impíos prosperan, Jeremías. Pero si nos metemos a correr, Dios nos respaldará y pasaremos adelante. La iglesia es paz para la ciudad, pero no es pasiva. No lo es porque se queda atrás. O la iglesia es todo, la iglesia no es nada.
Si vamos adelante, lo que digamos, Dios lo respaldará, y lo que hagamos también. Y el resultado, dice Lucas 19, el pasaje que leímos, dice que toda la multitud se gozaba y alababa a Dios. Es decir, hubo un despertamiento espiritual, un avivamiento. Voy a ir rápido. ¿Me tenés un poquito más de paciencia? Unos minutitos más. La segunda causa, distorsión teológica. La primera, comodidad. Causas por las cuales asumimos bajo perfil. La segunda, una distorsión teológica. Dos cosas aquí rapiditas. Una, escatología futurista nos ha hecho perder la dimensión presente del reino. Es decir, esperamos que el Señor venga y mientras el Señor no viene, que esto se haga polvo, ¿no? Porque total, nosotros nos espera el cielo. ¿Para qué nos vamos a ocupar de las cosas aquí en la tierra? Pero el imperativo para la iglesia es que por medio de la misión haga realidad el reino de Dios en el día de hoy. Mientras nosotros aguardamos expectantes la venida triunfal del Señor, tenemos que ir adelante. No podemos desentendernos de nuestro mundo, del lugar donde Dios nos puso. Tenemos que abandonar el perfil y trabajar para que las señales del reino se hagan visibles hoy. Poneme el anterior un poquito. Hoy, sábado 21, ¿es hoy? Bueno, hoy, sábado 21. Que las señales del reino se hagan realidad en el escenario donde Dios te puso a vos. Seguí con la otra. La otra distorsión viene por el lado de algunos movimientos o algunos énfasis avivamentistas que son desbalanceados. Yo soy de los que más oran por avivamiento y quiero un avivamiento, pero me estoy refiriendo a desbalances. Uno de esos desbalances es que hemos puesto exclusivamente en manos de Dios los procesos transformadores de la realidad y que han sumido a la iglesia en una actitud de espera pasiva a ver cuándo Dios va a mandar el avivamiento. Y sí, oramos, ayunamos, ahora vamos a tener juntos otra vez la oportunidad, 40 días de ayuno y oración en todo el país. Oramos, ayunamos para que venga un avivamiento, pero estamos esperando que Dios lo haga. Por supuesto, renunciamos a toda autosuficiencia que nos pueda hacer creer que el establecimiento del reino será el resultado del esfuerzo humano, pero al tiempo en que reconocemos la necesidad y oramos y clamamos por un avivamiento, y cada vez tenemos que orar y ayunar más por un avivamiento, al tiempo que lo hacemos, también aceptamos nuestra responsabilidad de ir adelante para que esa acción divina, sobrenatural, se manifieste en nuestra ciudad. El reino ya ha venido, está entre nosotros, dice Lucas. En la traducción de Lutero, en vez de decir entre vosotros, dice dentro de vosotros. Sale de adentro de nosotros hacia afuera. La iglesia ha esperado que venga el reino como si fuera Israel. Pero Dios espera que nosotros saquemos fuera el reino que ya está adentro tuyo. Dios espera que nosotros demos el fruto sobre la tierra. Dijo Jesús, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino. Los creyentes somos sembrados en el mundo y somos la buena semilla que Dios espera que produzca fruto. La iglesia ha esperado, pero es Dios el que espera que la buena semilla sembrada por Él en el mundo dé fruto.
El reino de Dios se manifiesta por medio de palabras y de acciones. Nuestras palabras proclaman el evangelio de gracia, pero también nuestras palabras decretan con autoridad, con gobierno espiritual, nuevas realidades sobre la tierra para que todos vean manifestado el reino de Dios en la realidad. Nuestras acciones hacen real esa soberanía, ese nuevo orden. El reino ya está en tu vida. Cuando Jesús te enseñó a orar, Padre, venga tu reino, no es que viene de arriba, no es que viene del futuro. Está dentro tuyo el reino, manifestalo. Por eso la creación toda está aguardando ¿qué? La manifestación de los hijos de Dios. En el escenario donde Dios te puso, allí en tu familia, allí en el colegio, en la universidad, en la empresa, en el lugar de trabajo, en la fábrica, en el campo, como ama de casa. Trae el reino de Dios a tu lugar, a tu ambiente, transformalo por medio de palabras, por medio de decretos espirituales de gobierno sobre ese escenario que Dios te dio y por medio de acciones de servicio y de transformación de tu ámbito, de tu lugar donde Dios te puso. Abandonemos el bajo perfil y vayamos adelante, porque nos ha sido dado a nosotros, que tantas veces nos sentimos una manada pequeña, nos ha sido dado a nosotros el reino. Dice, y que el reino, dice Daniel, y el reino, y el dominio, y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, sea dado, ¿a quién? Al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Tercera razón. Son solo 100. Voy por la tercera. Tercera. Tibieza. Dale a la tercera. Qué bien que está predicando Joana, ¿no? Dale un aplauso a Joana para que no se le acalambre el dedo. Pastor, ¿me la puedo llevar a Buenos Aires? No. Se viene abajo a la iglesia. Tibieza. Tibieza. Por tibieza quiero expresar una falta de convicción en nosotros, aún en aquello que estamos haciendo. Una falta de, vamos a decirlo en terminología futbolera, una falta de garra, pechos fríos, de determinación que nos lleve a ir adelante y llevar adelante la misión con perseverancia, con persistencia. Y como nosotros, los líderes, pastores, líderes de grupos pequeños, líderes de ministerios, líderes, como nosotros somos tibios, la gente a la que lideramos también es tibia. Es el tiempo que la iglesia abandone el bajo perfil. Esto no se soluciona con un espasmo lleno de entusiasmo, motorizado por una indignación. Así como están los indignados en el mundo y hacen un piquete, una manifestación, nosotros hacemos la manifestación, no sé, en un culto o en una vigilia de oración. Que vuelvo a decir, tenemos que orar cada vez más, ¿verdad? Pero no se soluciona así. Es preciso que dejemos la tibieza. Es preciso, pastores de las distintas ciudades, aquí, Concordia, Centenario, Neuquén, San Martín, distintos lugares, Necochea, bueno, perdón si no menciono algunos. Es el tiempo que ustedes, pastores, la convicción de lo que dijo Jesús en Juan 17, de que seamos uno para que el mundo crea, se encarne en ustedes. Claro que el otro pastor está en la pavada, y que aquel otro cometió pecado, y que aquel otro me dividió la iglesia en el pasado, y que aquel otro me robó la oveja Claro.
chocolate por la noticia, son nuestras miserias. Pero, ¿le crees a Jesús o no le crees a Jesús? ¿Seguirá siendo la Biblia nuestra regla de fe y práctica? ¿Seguirá siendo Jesús la cabeza de la iglesia o lo habremos decapitado a la iglesia? Porque Él, no el profeta menor Amós o no sé, alguna página Abdía de las que están pegadas en la Biblia y nunca leemos. Jesús, la cabeza de la iglesia, en este librito llamado Biblia, que es nuestra regla de fe y práctica, dice que si no somos uno, el mundo no creerá. Y seguimos inventando métodos y sistemas, y gloria a Dios por todos los métodos. Pero ustedes, yo los veo a ustedes, pastores que están en esta red, ¿a cuál de ustedes más maravilloso que el otro? Con un nivel, cuando ustedes ven el estado de los pastores en Argentina, ustedes tienen asignación con sus consiervos y tienen la asignación de la unidad de la iglesia en su ciudad para que el mundo crea. Vos, líder, en la tarea que te ha sido dada, convicción. Confía en Dios, confía en lo que Dios puso en vos, confía en tu pastor que te dio una tarea. No está loco, no te puso allí para que eso funcione mediocremente. Sacá de adentro tuyo al excelente que vive adentro tuyo. Y manifestá excelencia. Es el tiempo que nos dice la palabra, portaos varonilmente. Y las incluye a las damas, ¿no? No que deje de ser mujer, ¿no? Significa abandonemos la tibieza, el bajo perfil, la falta de perseverancia, la mediocridad, la falta de seriedad en la misión. Tu identidad está seriamente comprometida en lo que haces y en cómo lo haces. No te puede dar lo mismo llegar temprano que llegar tarde, hacerlo bien que no hacerlo, preparar. No. Adentro tuyo, el que se manifiesta es Cristo, porque vos estás muerto. Pero Cristo vive en vos. Los homosexuales lograron lo que logran porque por años y años y años ellos tenían y tienen metas claras, planes claros que persiguen. Y al principio eran perseguidos, pero perseveraron. Y pasaron de perseguidos a rechazados, pero no se conformaron y siguieron. Y luego pasaron a tolerados, pero no se conformaron y siguieron. Y luego pasaron a aceptados, pero no se conformaron y siguieron. Y ahora ellos marcan la agenda de los medios de comunicación en todo el mundo. Los dueños de las grandes cadenas televisivas en Europa, en los Estados Unidos, en América Latina, pertenecen al movimiento gay. Ellos manejan la agenda, los medios, las leyes. Los gays se portan más varonilmente, tienen más garra que nosotros. Y si no lo hacemos, las piedras, dice el texto, hablarán. Y quiero decirte que no serán las baldosas, el porcelanato, los ladrillos. Cuando Jesús dice eso, está diciendo que esa generación
que aún con toda la limitación, porque esa misma multitud después diría crucifícale, ¿verdad? Pero que esa generación que fue capaz de jugarse y entrar a Jerusalén declarándolo públicamente como el rey, el Mesías, aún a riesgo de las represalias de los poderosos del tiempo, esa generación por haber hecho eso atrasó el juicio sobre Jerusalén una generación, 40 años. Porque Jesús profetizó que no quedaría piedra sobre piedra, como leímos en el texto, sobre Jerusalén. Y eso ocurrió en el año 70, una generación después, cuando las piedras hablaron derrumbándose la ciudad. Nosotros podemos detener la maldición sobre nuestras ciudades, sobre tu ciudad, en nuestra generación. Nosotros podemos avanzar la bendición y el reino sobre esta ciudad, sobre nuestra nación. Pero por favor, dejemos de una vez por todas la tibieza. Estamos aquí para establecer, para hacer realidad el reino de Dios en nuestra ciudad y en nuestra generación. Mirá la siguiente. Dios le dijo a Ezequiel, de esto voy a hablar esta noche. Esta noche va a ser más de ministración inspiracional para tu propia vida, pero quería enseñar un poquito sobre esto esta mañana para darle el marco a lo de esta noche. Dios le dijo a Ezequiel, entra en medio de las ruedas debajo de los querubines y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines y espárcelos sobre la ciudad. Pastores, esparzamos sobre nuestras ciudades carbones encendidos. No dejemos que el sentido de pequeñez nos domine. Así como aquella multitud en Jerusalén estaban esperando que Jesús sacara definitivamente el freno de mano, abandonara el bajo perfil y fuera adelante, hoy la gente espera, como dije, la manifestación de la iglesia de los hijos de Dios. Dejemos, como nos dijo ayer Fabián, que Dios nos reencienda en pasión por Él y por su reino, y vayamos adelante y vayamos por más. Y termino con esto. La cuarta y última de esta lista de esta mañana, seguramente hay otras, pero causa para nuestro bajo perfil es la resignación. Cuando Dios te llamó a vos y a mí, ninguno de nosotros asumimos un bajo perfil. Fuimos adelante ante su llamado, creyendo que Dios cumpliría lo que nos prometió y que también haría grandes cosas con nosotros. Pero, ¿sabes? El paso del tiempo nos cambia. Los golpes de la vida nos cambian. Las frustraciones nos cambian. Las desilusiones nos cambian. Las cosas que no salieron como pensábamos nos cambian. ¿Por qué no decirlo? Nuestro propio pecado también nos cambia. Y nos vamos lentamente achicando y achicando, achicando y yendo para atrás y achicando. En lugar de ir adelante creyendo en grandes cosas de Dios y en grandes cosas para Dios, nos vamos hacia atrás. Así le pasó a Pedro. Luego de haberle negado al Señor, dice que estaba llorando amargamente. Y tal vez te está pasando a vos, querido líder, querida hermana, querido hermano, pastores. Estás aquí porque no podés negar lo que Dios hizo en tu vida. No podés negar que Dios te salvó, te ungió, te llamó al ministerio, al liderazgo, a la posición de liderazgo que estás ejerciendo, al ministerio pastoral, algunos. Y porque también amás al Señor estás aquí. Pero tal vez en esta mañana viniste y te sentís sin fuerzas, desganado, apático, frustrado. Como decía antes, ¿qué voy a ir adelante, Carlos, si apenas puedo con mi vida? Pero yo quiero decirte, cerrando esta palabra en esta mañana, que vos sos una hermosa sierva de Dios, un hermoso siervo de Dios,
que simplemente estás necesitado en esta mañana de un fuego nuevo, de un Pentecostés nuevo en tu vida. La misma gente que en Hechos capítulo 2 experimentó Pentecostés, 2 capítulos después, dice que estaban allí Hechos 4, se pusieron a orar, el lugar tembló y fueron todos otra vez llenos del Espíritu Santo. Yo te quiero pedir, por favor, no te resignes, no tires la toalla. Quiero decirte que por la obra del Espíritu Santo, en estos días aquí, en esta mañana también, anoche comenzó, habrá un nuevo nacimiento en tu jardín. Por favor, no entierres el potencial maravilloso que Dios te dio. No ocultes el diamante que hay en tu vida. Dios quiere ponerte adelante. Tus campos te están esperando. Dios te dará enormes campos, enormes prados para hacer florecer. Por favor, no pierdas tu cosecha justo ahora que está cerquita. Vuelve a tu raíz, vuelve a tu pasión, vuelve a buscar la gloria de Dios, vuelve a ser lleno del Espíritu, vuelve a tu Dios, vuelve a amar a la gente, vuelve a dar tu palabra, vuelve a dar tu caricia, vuelve a dar tu estímulo a la gente. Levanta las compuertas de tus diques para que las corrientes poderosas de aguas que están detenidas se desaten. Allí donde hiciste agua, allí donde naufragaste, Dios va a hacer crecer lo nuevo, como lo hizo con Pedro. Pedro estaba llorando amargamente su fracaso, y como toda respuesta de Jesús, en lugar de pasarle la mano por el hombro y decirle: Pedro, pobrecito, y Pedro, te perdono, y Pedro, en lugar de eso, la única respuesta que Jesús le dio fue: apacienta mis ovejas, mis corderos. Nosotros tenemos una asignación, los que tenemos carga de Dios, los que queremos vivir como una iglesia ardiendo para Dios, no podemos asumir un bajo perfil. Debemos ir adelante. Dios nos va a respaldar y el pueblo se va a alegrar. Te pregunto en esta mañana, ¿por qué todavía no te moriste? Porque hay una asignación por cumplir. Ir adelante, no pasos a los costados, ir adelante. Jesús lloró por Jerusalén y dijo: no conociste el tiempo de tu visitación. Por favor, nosotros hoy aquí no desconozcamos el tiempo de nuestra asignación. Y para ello Dios nos quiere llenar de nuevas fuerzas por su Espíritu. Pentecostés no es otra cosa que ir adelante. En Hechos, Jesús le dijo: no salgan de aquí. Hechos 1. Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y cuando recibieron el poder del Espíritu Santo, llegó el momento de ir adelante. Y me seréis testigos en Neuquén capital, en la provincia de Neuquén, en el Valle, en la Patagonia, en la Argentina y hasta lo último de la tierra. Hay un momento para estar atrás, pero cuando uno recibe el poder del Espíritu,
La única razón para lo que lo recibimos, o la principal, es para ser testigos, ir adelante. Quiero, esta noche, que va a haber un poquito más de tiempo, porque ustedes ya están pensando en Messi, quiero esta noche poder orar por tu vida con un poquito más de tiempo. Pero ahora cerrar este momento para que ya algunos que están listos, que ya están preparados, que están dispuestos, reciban en esta mañana las nuevas fuerzas que vienen de Dios. La promesa es para el que no tiene ninguna fuerza. El Señor te promete multiplicártelas. Te das cuenta que es solo intervención sobrenatural, ¿no? Porque humanamente multiplicar por 0 es 0. Pero Dios dice, al que no tiene ninguna, 0, yo le voy a multiplicar las fuerzas y va a correr, va a caminar, no se cansará, no se fatigará. Recibirá las fuerzas del águila para remontarse, para ir delante. Cerrá tus ojos allí donde estás. Decirle, Señor, en el escenario donde me pusiste, yo me comprometo a ir adelante, a amar, a servir, a compartir la palabra, a orar por los enfermos, a ser el mejor en el ambiente donde yo estoy, a transformar la realidad, a capacitarme para mejorar, a sacar la excelencia de mí, a impartir el reino que está en mí. Y ahora, Padre, en el poder del Espíritu, con la autoridad que me has dado, sabiendo que todo lo que yo ato aquí en la tierra es atado en el cielo y lo que desato en la tierra es desatado en los cielos. Ato ahora en el nombre de Jesús al hombre fuerte sobre este lugar y sobre estas vidas. Voy a entrar a tu territorio, hombre fuerte, a quitarte lo que nos has robado. Ahora suelta la fortaleza espiritual, emocional y física de mi hermano y de mi hermana. Ahora reprendo el espíritu de apatía, lo ato en el nombre de Jesús, ato el desgano, ato el desánimo, el desaliento, la desesperanza, todo lo que te ha minado las fuerzas, el estrés, en el nombre de Jesús de Nazaret, la debilidad espiritual, el pecado, en el nombre de Jesús de Nazaret, ahora recibe de parte de Dios, desato de los cielos las fuerzas de Dios sobre tu vida. En el nombre de Jesús de Nazaret, recibe fuerzas nuevas. Oro por mis consiervos, los pastores, pastoras, Señor, que cumplen tareas tan sacrificiales, tan esforzadas, con mucha injusticia muchas veces, sin poder ver otras tantas lo que soñaron, lo que tú les prometiste. Pero yo declaro, Señor, que ahora la cosecha está cerca. Que tú no eres deudor de nadie. Que tú no eres como los hombres que prometemos e incumplimos, sino que tú eres el Dios que promete con sus labios y cumple con su diestra de poder. Por eso tú lo vas a hacer, Señor, allí en San Martín de los Andes, allí en Concordia, allí en Centenario, allí en Necochea, Señor, en General Pico, en cada lugar que está aquí representado, en Buenos Aires, en Mendoza, en Neuquén, en toda la Argentina, lo vas a hacer, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y oro por este grupo de líderes preciosos, Dios, cada uno de ellos, Señor, tú le has dado un lugar de ministerio. Pero en realidad ellos no tienen ministerio. Lo que ellos tienen son personas. Y si ministran con amor y autoridad, diligencia y excelencia a las personas, entonces tú les das ministerio. Imparte ahora un nuevo entusiasmo por el servicio, un nuevo amor por la gente.
Claro que la gente es demandante, agotadora, injusta. Por eso te necesita a vos. Una nueva fuerza de lo alto para servir, una nueva fuerza para amar, un nuevo entusiasmo por predicar la palabra, por enseñarla, por ministrar a los necesitados, allí en el lugar donde les pusiste y en el ministerio que les has dado. Les bendigo ahora, les bendigo ahora, les bendigo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.